Nuevamente, buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a la grabación de esta sesión del día de hoy. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta clase de hoy, 4 de octubre de 2022, donde vamos a estudiar lo que tenemos acá en pantalla, que es trabajo y calor. Antes de comenzar con estos tópicos, quiero preguntarles cómo les fue con los ejercicios que dejamos pendientes de la clase pasada. Mal, profe. El segundo no lo pude desarrollar. Creo que no lo hice bien. ¿Quién más por allí? Bueno, profe, no sé si mal o bien o tal vez mal. Sí, o sea, lo que adelanté no sé si haya sido así, pues no sé si lo vamos a revisar en la clase del jueves. ¿Quién más por allí? ¿Quién más hizo el intento por allí con los ejercicios? Déjeme, si no me gusta mucho así porque así lo que veo es la pantalla de lo que estoy presentando. ¿Quién más por allí? Alexia, ¿intentaste hacer los ejercicios? Se lo vamos a revisar entonces durante la clase del jueves, porque esos son tópicos fundamentales en esta asignatura. Tener ese dominio de todos esos temas. Eso es fundamental. Otarola tampoco se ha unido a la reunión. Bueno, vamos entonces a continuar. Hasta ahora, de forma intuitiva, hemos mencionado lo que es el trabajo y lo que es el calor. Ya ustedes han visto el concepto de trabajo en física y el concepto de calor lo tocamos muy superficialmente durante las primeras clases. El concepto de trabajo es más conocido para ustedes. El concepto de calor lo vamos a desarrollar en 2 o 3 clases más. Entonces, el trabajo, desde un punto de vista físico, lo definimos como una fuerza. Vamos a buscar aquí el puntero. Una fuerza por un desplazamiento. Y bueno, su nomenclatura es W en inglés. Entonces, F es la fuerza resultante sobre un cuerpo y X su desplazamiento. Recordemos, por ejemplo, cuando se da el movimiento de un cuerpo en el plano, tenemos que aplicar una fuerza para que ese cuerpo se mueva. Y tenemos unas fuerzas de fricción que se oponen al movimiento. ¿Cierto o falso? ¿Han ustedes intentado rodar una caja muy pesada sobre una superficie rugosa? ¿Sí o no? Sí, profesor. Y cuesta trabajo, ¿cierto? Sí, más que todo vencí la inercia. Exacto. Y cuesta trabajo porque el pavimento, el piso, te está ejerciendo una fuerza de fricción o roce. Entonces él se opone al movimiento y aparte de eso, como bien acabas de decir, hay que vencer la inercia. Entonces, la fuerza que tú apliques tiene que ser suficiente para romper esa inercia y también tiene que ser suficiente para vencer la fuerza de fricción. Si no aplicas una fuerza suficientemente grande para vencer la fuerza de fricción, la fuerza resultante no es mayor que la fuerza de fricción. Mejor dicho, tiene que haber la fuerza resultante tiene que ser mayor que la fricción. Entonces, cuando eso sucede, es que puedes tener un desplazamiento. Entonces, de forma integral, el trabajo, para ir desde un punto A hasta un punto B, se define como la integral entre A y B de la fuerza por el diferencial de desplazamiento. Entonces, esto nos enseñan en física 1. Y ahora, ¿cómo pasamos de aquí a termodinámica? Bueno, en termodinámica sabemos que la presión se define como la fuerza entre la aceleración.
Si despejamos la fuerza, obtenemos que la fuerza es la presión por el área, donde esta área es el área transversal, generalmente. CP es presión y A es el área. Y si seguimos por acá, y lo que hacemos es reemplazar donde aparece fuerza, escribimos P por A. Resulta que este A por el diferencial de desplazamiento equivale a un diferencial de volumen. Entonces, desde el punto de vista termodinámico, el trabajo es la integral definida de la presión por el diferencial de volumen. De tal manera que si sabemos la presión, podemos definir la presión en términos del volumen, podemos tranquilamente resolver la integral, evaluarla entre los límites de integración A y B y posteriormente podemos saber cuánto vale el trabajo. Se puede definir el trabajo en termodinámica como una transferencia de energía a través de la frontera de un sistema asociada a un cambio en las variables macroscópicas. Variables macroscópicas que tiene ese sistema. ¿Hay alguien que se quiere incorporar a clase? ¿Le pueden dar acceso, por favor? Sí, profe, es Sí. Alexander. Ah, listo, gracias. Entonces, tenemos acá, creo que esto lo he mencionado anteriormente, el trabajo cuasi estático. Vemos que la palabra cuasi estático es una palabra compuesta. Cuasi es como que fuera casi. Y estático viene de la estática, cuando el movimiento es nulo. Entonces, cuando algo es cuasi estático, es que se hace de forma suave, de forma pausada, como que tuviera infinitos estados y cada estado va creciendo un poquito ese desplazamiento que genera trabajo. Entonces, como que en cada estado está cercano al equilibrio. Entonces, cuando algo es cuasi estático, quiere decir que no es ni repentino, ni brusco, ni nada de suave. Es cuando, por ejemplo, cuando uno quiere hervir agua y uno abre la llave de agua, llena una olla, la coloca en la estufa. Es un proceso suave porque poco a poco la temperatura se va a ir incrementando, ¿cierto? Entonces, eso es a lo que es cuasi estático. Cuando es paulatino, cuando es poco a poco, cuando es de forma suave y pausada. Y entonces se puede modelar como si atravesamos esa trayectoria para ir desde el punto A hasta el punto B mediante infinitos estados de equilibrio. Entonces, en un trabajo cuasi estático, se puede suponer que el sistema está en equilibrio cuando realiza trabajo. Esta es una pregunta que siempre aplico yo por ahí en las tareas y las cuestiones. Si yo tengo un cilindro pistón y lo coloco bajo una prensa hidráulica esa que es bastante violenta, y de un solo jalón, él desplaza el pistón hacia abajo. Cuando tú desplazas un pistón hacia abajo, estás reduciendo el área donde está el gas, el volumen donde está el gas, perdón. Estás haciendo una compresión. Entonces, esa compresión que hacemos allí, que se hace de forma brusca, ¿es cuasi estática o no? ¿Qué creen ustedes? Sí, sí, Es cuasi estática. Si se hace de forma claro. brusca y repentina, es cuasi estática. De un impacto que golpea el pistón y este crea, en este caso, una combustión, ¿no? Se supone. Sí, No es cuasi estático. Porque cuando hay un choque, por ejemplo, cuando hay un choque, el choque no es un proceso cuasi estático. Entonces, no es cuasi estático. Si tú agarras, vuelvo y repito el escenario, tienes un cilindro pistón, lo colocas arriba de una prensa y la prensa comprime bruscamente el pistón. Ahí no hay un trabajo de compresión cuasi estático. Ese es un trabajo de compresión que es brusco. O sea, ya no es cuasi estático. ok, pero eso entonces tiene el parámetro de que tenemos que ponerlo, contextualizarlo con el tiempo regular de nosotros. Hay que Es cuasi contextualizarlo. estático en relación a un segundo. Es cuasi estático. Si es cuasi estático en relación a microsegundos. Es cuasi estático es porque es suave, porque es lento. La compresión de los pistones en los motores bueno, sí, se puede considerar que es suave, pero no está hablando de esa compresión, está hablando de una prensa hidráulica donde es un proceso brusco, repentino. Entonces, allí no es suave porque allí es brusco, es repentino. Si la prensa, si por ejemplo, cuando uno va a extraer un rodamiento,
Ahí, por ejemplo, tú ahí puedes traer un rodamiento de forma manual. Lo más rápido es usarlo con la prensa hidráulica. Si tú agarras y tienes, por ejemplo, un extractor de rodamiento, que tú lo que haces es que montas el rodamiento en una base y tienes como el extractor, es como una barra donde hay unos tornillos. Tú vas ajustando poco a poco los tornillos y vas desplazando poco a poco el rodamiento. Eso sí es cuasi estático porque es poco a poco. Pero cuando es repentino, no es cuasi estático. A ver si entiendo el concepto, profesor. Yo creo Ajá. que yo me estoy enredando solo. Ok. Asumamos que tengo un vehículo y me Ajá. desplazo en el vehículo a 100 kilómetros por hora. Ujú. Piso mi freno y él poco a poco realiza el frenado. Ajá. Ahora, en el mismo Ajá. vehículo voy a 100 kilómetros por hora y me estrello contra un objeto fijo, eso no sería cuasi estático porque No, cambié el estado de movimiento a sin movimiento en un solo segundo. muy bien, exactamente, así mismo es. Es como también cuando, por ejemplo, cuando explican la teoría de choque. Un choque es algo que genera una gran cantidad de energía, porque, por ejemplo, en un vehículo, uno cuando viene a 100 kilómetros por hora tiene una gran cantidad de energía mecánica. Entonces, cuando te detienes bruscamente por un choque, ese libera una gran cantidad de energía, porque tú tienes que agarrar toda esa energía que viene, esa energía cinética, tienes que disiparla de forma rápida. Entonces, eso es lo que ocurre. Cuando frenas poco a poco, es suave, ¿ves? Entonces, por eso no hay las consecuencias que hay cuando ocurre un choque. Entonces, he dicho todo esto porque en termodinámica tratamos de modelar, es decir, que las cosas ocurren de forma cuasi estática, es decir, suave, para poder estudiar los fenómenos. Fíjense que, por ejemplo, cuando uno arranca un compresor de un aire acondicionado, si uno tiene una pinza amperimétrica o amperclamp, como también le dicen, en los cables que alimentan el compresor, uno puede notar que en el momento del arranque es cuando ocurre el mayor consumo de energía. Poco a poco, bueno, en los compresores, en los inverters no ocurre eso, eso en los compresores tradicionales. Poco a poco, él va bajando hasta que llega al régimen permanente. En régimen permanente, él sí está operando de forma suave, pero ese arranque es cuando hay mayor consumo de energía. Entonces, el arranque no es cuasi estático. El arranque, digamos que es violento. En cambio, que en los inverters, el arranque es poco a poco. Y por eso es que en los equipos inverter hay ahorro de energía, porque poco a poco el variador de frecuencia lo que está haciendo es que está cambiando las velocidades de giro del compresor. En cambio que en el sistema tradicional lo que hace es que prende y apaga. Y en ese prende y apaga es cuando hay esos saltos bruscos. Entonces cuando aumenta considerablemente el consumo de energía. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Seguimos entonces. Entonces, en termodinámica estudiamos varios tipos de trabajo. Por ejemplo, el trabajo de expansión libre. Expansión libre es cuando no hay nada que se oponga a esa expansión de un gas. Por ejemplo, un tanque de un gas contenido en una cámara alrededor de la cual hay vacío. Si hay vacío, quiere decir que no hay nada que se oponga a la expansión de ese gas. Entonces, cuando hay vacío, no realiza trabajo porque no tiene nada que luche contra él. Además, la presión exterior es nula. ¿Por qué? Porque el gas no tiene ninguna presión contra la cual luchar. Ese es el trabajo de expansión libre. El trabajo de un resorte, que también lo conocen ya de física, es F igual a K por X, donde K es la constante del resorte y X es el desplazamiento. Entonces, cuando un resorte, por ejemplo, está en reposo, la fuerza que ejerce el resorte es nula. Cuando usted ala el resorte, se opone al estiramiento. Entonces, la fuerza que hace el resorte va en sentido contrario al movimiento. Cuando usted comprime el resorte, entonces el resorte se opone a la compresión. Entonces, ese trabajo del resorte se modela de esta forma. Aquí dice alfa, que es un error. Es un medio de K por X al cuadrado. Pasamos entonces a lo que es el trabajo de un gas ideal. Recuerden ustedes que un gas ideal cumple la siguiente ecuación de estado. P por V igual a RT. Entonces, la presión puede ser modelada en términos de la temperatura y del volumen específico. Recuerden que R es una constante que es propia de cada gas
y que se lee en las tablas termodinámicas que ya yo les compartí. En un proceso isotérmico, es un proceso donde la temperatura es constante. Entonces, si la temperatura es constante, la temperatura sale de la integral junto con RT. Y entonces nos queda esto como la integral definida desde hasta B por dV entre V. Y la integral de dV entre V es, por definición, el logaritmo neperiano o logaritmo natural, es decir, el logaritmo de base E. Por tanto, para un gas ideal, el trabajo en un proceso isotérmico está dado por RT, logaritmo neperiano de V o V, evaluado entre B y A. Y aquí lo vemos en forma gráfica. En la expansión, lo que estamos haciendo es que estamos yendo de un volumen inicial a un volumen mayor. Como vemos acá, si es un proceso isotérmico y esta curva roja es la línea isotérmica, donde ahí la temperatura se mantiene constante. Entonces, en un trabajo de expansión isotérmica, hay una caída de presión. ¿Por qué? Porque si la presión cae para poder aumentar el volumen y por tanto que se dé la expansión. Cuando ocurre la compresión es lo contrario. Tenemos un volumen inicial y vamos a ir a un volumen más pequeño. Entonces, al comprimir, se reduce el volumen y por tanto aumenta la presión. Entonces, cuando se expande, el trabajo es positivo. Cuando se comprime, el trabajo es negativo. Ahora, ¿qué significa eso de que, hay un trabajo positivo y un trabajo negativo? ¿Alguna idea? Es conveniente el ejemplo que nos dio, ¿no? Tendremos que poner en referencia al plano cartesiano, a la izquierda o derecha. Bueno, sí, claro. Claro. Lo has interpretado desde el punto de vista matemático. Claro, si hay una diferencia, vas de un volumen más pequeño a un volumen más grande, esta diferencia es negativa. Eso desde el punto de vista matemático. Desde el punto... ¿Cómo? Expansión y compresión, no. Hay expansión y hay compresión. Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista real, la expansión es un proceso natural. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un globo eso de cumpleaños y lo inflamos, lo tenemos amarrado. Cuando lo soltamos, ¿qué hace el aire que está contenido dentro del globo? Se sale. Se sale. Entonces, lo natural es que el gas se expanda. Y recuerden ustedes, si tenemos, por ejemplo, ahí tenemos helio y estamos en un cuarto cerrado, ese helio se va a expandir y va a tratar de ocupar todo el volumen del cuarto. Pero ese proceso de comprimir no es un proceso natural. Porque cuando yo voy a comprimir, por ejemplo, con un compresor, y me perdonan la redundancia, el compresor no comprime así nomás. El compresor tiene un motor que gasta bastante energía para poder comprimir el gas. Y eso sucede porque lo natural es que los gases se expandan. Pero la compresión no es un proceso natural. Por tanto, requiere un compresor, que es un dispositivo que usa un motor y por tanto consume energía, que es un trabajo que yo estoy añadiendo al sistema. ¿Está claro la idea entonces? Sí, profesor. Entonces, por ejemplo, las bombas se comportan igual que los compresores. Las bombas consumen trabajo, porque una bomba para que eleve la presión de un líquido, mejor dicho, no de un fluido, de un líquido, porque los gases también son fluidos. Para que una bomba eleve la presión del agua, tiene que darle energía a ese fluido. Y para darle energía a ese fluido, tienen que tener un motor. Entonces, ahí tenemos que consumir trabajo. En cambio que un molino de viento se está aprovechando la fuerza del viento para girar unos álabes, que son los que llamamos aspas. Y con eso yo, por ejemplo, en la antigüedad podía moler granos o actualmente puedo generar electricidad. Entonces, allí se está aprovechando, en el caso de los molinos de viento, se aprovecha
la velocidad y la energía del viento para producir un trabajo mecánico, que posteriormente se transforma en un trabajo eléctrico si se desea, por ejemplo, usar un generador, como los que están por ahí en Coclé, Penonomé. Entonces, hay que recordar también lo siguiente, lo que es el trabajo de expansión isotérmica de un gas ideal. Recuerden, expansión isotérmica es una expansión en la cual la temperatura permanece constante. Entonces, en un proceso isotérmico, iso significa igualdad. T permanece constante. En un proceso isobárico, iso, nuevamente, prefijo significa igualdad y bárico significa presión. O sea, la presión permanece constante. Proceso isocórico, el volumen permanece constante. Proceso adiabático, no hay transferencia de calor con los alrededores. Y por último tenemos este proceso que es el proceso politrópico, en el cual se cumple que la presión en el estado 1 por el volumen en el estado 1 elevado a un exponente es igual a la presión en el estado 2 por el volumen en el estado 2 elevado a un exponente. No siempre es constante. ¿Estamos claros con eso? Entonces, es fundamental saber esos conceptos anteriores, los isotérmicos, isocóricos, isobáricos, adiabáticos y además, por supuesto, los politrópicos. Y todo esto le vamos a ver la importancia cuando veamos la segunda ley, la primera y la segunda ley de la termodinámica. Eso, por supuesto, que la primera ley es material para el segundo parcial y la segunda ley es material para el último parcial. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un trabajo a presión constante? Bueno, recordemos que esto viene de una integral, la integral de P diferencial de volumen. Si P es una constante, sale de la integral, por eso queda acá. Y la variación viene dada es por la variación de volumen. Disculpen ustedes un segundo acá. Aquí estoy nuevamente, disculpen ustedes la interrupción. Entonces, seguimos acá. Entonces, cuando hay un trabajo a presión constante, lo que está ocurriendo entonces es un cambio en el volumen. Si el volumen permanece constante y la presión permanece constante, ¿hay o no hay trabajo? ¿Qué hay? No hay. No hay. No hay porque no hay Sí. diferencial. No, porque no hay ninguna variación. Si la presión permanece constante y el volumen permanece constante, no hay trabajo, porque recuerden que el trabajo es P, con un diferencial de volumen. Si el volumen permanece constante, no hay trabajo. Ya, no hay trabajo. Pero puede darse un caso en que haya un cambio de volumen, pero que la presión permanezca constante. Aquí tenemos el trabajo en un proceso isocórico, entonces no hay cambio de volumen, por tanto el trabajo es cero. En un proceso politrópico, se modela que la presión es igual a una constante entre el volumen elevado a la n, con n diferente de 1. Entonces el trabajo se calcula con esta expresión que está acá. Aquí es bueno recordar por los conceptos de cálculo integral. La integral de una potencia, esta es una potencia elevada a un exponente negativo, como está acá.
Aquí me comí el diferencial de volumen. Entonces C es una constante. Recuerda que la integral de una potencia hay que sumarle 1 al exponente. Entonces ese nuevo exponente pasa a dividir y el 1 menos n, pues que es el exponente original sumándole 1. Evaluado entre los estados 1 y 2. Cuando n es igual a 1, se trata de un gas ideal en un proceso isotérmico. Entonces, ¿estamos claros? ¿Alguna pregunta con lo que es el trabajo? Entonces, acá en termodinámica, ¿cuáles son los trabajos que vamos a estudiar? El trabajo de los gases ideales, el trabajo que realizan los resortes, y muy importante, el más importante de todos, el trabajo que realizan los dispositivos rotativos que existen en el mundo de la ingeniería. ¿Y cuáles son esos dispositivos rotativos? Los compresores, las bombas y las turbinas. Recuerden que en las turbinas tenemos varios tipos de turbinas. Las turbomáquinas o turbinas hidráulicas, mejor dicho, que son las turbinas que son impulsadas por agua, como por ejemplo las que se instalan en los diferentes embalses que tiene Panamá, como el embalse De Bayano. de Bayano, sí, gracias. Turbinas eólicas, como las que tenemos allá en Penonomé. Turbinas de vapor, que son las que tenemos en las termoeléctricas. Compresores, que es uno de los dispositivos más comunes en las plantas y en los automóviles y en las refrigeradoras. Sin un compresor de gas refrigerante no pudiéramos tener ni aire acondicionado, ni nevera, ni nada de eso. Bombas, que son sumamente importantes para mover fluidos, por ejemplo, líquidos. Recuerden que los fluidos incluyen también a los gases. Entonces, las bombas están presentes en los automóviles, en las lavadoras, en los acueductos y en las industrias son uno de los dispositivos más comunes que hay, mucho más comunes que los compresores. Entonces, vamos a estudiar cómo funcionan esos equipos y cómo hacen trabajo. Y ahora vamos a comenzar entonces con el concepto de calor que intuitivamente lo vimos en las primeras clases. Hasta ahora nos hemos referido al calor como una forma de energía que fluye de una fuente a otra por una diferencia de temperatura. Y hemos visto algunas aplicaciones. Por ejemplo, calderas. Yo creo que he hablado bastante en este curso de calderas y generadores de vapor. Recuerden que las calderas pueden ser para varios usos. Podemos tener calderas exclusivamente para generar potencia, como en los ferrocarriles. Podemos tener calderas únicamente para procesos industriales. Por ejemplo, calderas que generen vapor para desinfección en hospitales o que generen vapor para áreas de cocina. También podemos tener generadores de vapor que son un tipo de caldera, pero que van a generar es vapor sobrecalentado. Generalmente las calderas, que uno llama calderas, generan es vapor saturado. Intercambiadores de calor, donde voy a transferir calor de un fluido a otro o de una superficie a otra, o mejor, o de una superficie a un fluido. Por ejemplo, es muy común en la industria tener intercambiadores de carcasa y tubo, donde lo que tienes son puedes tener dos fluidos, dos líquidos que van en sentido opuesto y uno le aporta calor al otro. Puede ser que quieras enfriar, que quieras calentar. Tenemos también los condensadores, que son dispositivos que se van a encargar de condensar el vapor y convertirlo en agua líquida. Y entonces, en general, el calor se transmite de tres formas diferentes. La primera es la conducción de calor. La transferencia de calor ocurre a través de un cuerpo conductor. Aquí tiene que haber contacto físico. Fíjense que, por ejemplo, tenemos una vela y aquí tenemos una barra metálica. Como el metal es un buen conductor de calor, el calor va a ir fluyendo a lo largo de la barra, donde la fuente es la vela y la barra. La fuente caliente es la vela y la barra es la fuente fría. Entonces, el calor va a comenzar a tocar acá, en este extremo,
va a ir viajando por la barra hasta llegar al extremo contrario, donde está la persona que se quema la mano. Y esto es muy común, esto lo vemos cuando estamos, por ejemplo, en la casa cocinando, que vemos que sobre las estufas tienen las hornallas u hornillas que se van calentando. Tenemos también lo que es la convección, que es muy utilizada. Por ejemplo, cuando tenemos calor, ¿qué hacemos? Bueno, encendemos un abanico y el abanico ayuda a transferir el calor. Eso se llama convección forzada. Aquí tenemos un ejemplo bien clásico. Si una comida está muy caliente y yo la coloco frente a un ventilador, que el nombre correcto, el nombre técnico es ventilador, abanico es el nombre coloquial. Si yo coloco esto enfrente a un ventilador, el ventilador hace convección forzada allí y ayuda a que la comida se enfríe más rápido. Cuando hay la convección natural, quiere decir que la misma brisa es la que se va a encargar de enfriar la comida. Y a nivel industrial, donde vemos, por ejemplo, esto. En lo que son los procesos de fabricación de aceros, recuerden ustedes que el acero es una aleación donde tenemos hierro con algunos elementos aliantes, entre ellos el carbono, puede tener cromo, de acuerdo al tipo de acero que tú quieres preparar en la acería. Y también hay los aceros inoxidables, que son los más caros de todos. Y que son usados en la industria alimenticia y en la industria médica. Entonces, hay varios tipos de enfriamiento. Tú puedes enfriar una barra de acero o una palanquilla o una bobina con agua. Cuando tú la enfrías con agua, ese acero queda templado. Es el enfriamiento más brusco que hay, el enfriamiento con agua. Tienes después también enfriamiento con aceite, que no deja de ser el brusco, pero es más suave que con agua. Después tienes el enfriamiento por convección forzada, que tienes un túnel de viento, donde va pasando el acero y se va enfriando. Y después tienes la convección natural, que tú la dejas que se enfríe de forma libre, de forma natural. Y este es el acero que va a ser menos templado, pero también es el que más demora, toma más tiempo. Entonces, en la convección forzada siempre hay un dispositivo que está empujando el fluido. En este caso, como es aire, lo que empuja el aire es un ventilador. También puedes tener convección forzada cuando hay un líquido. Cuando tú impulsas el agua caliente con una bomba, ahí también hay convección forzada. Y cuando no tienes ningún dispositivo ingenieril, tienes convección natural. Déjalo que se enfríe con la brisa. Y por último tenemos este mecanismo que es la radiación. Que en la radiación, la transmisión de calor es a través de ondas electromagnéticas. Y tenemos un ejemplo. Cuando tenemos acá estos carbones sobre esta parrillera. Y aquí unas chuletas, unos bistecs. Entonces, no hay contacto entre la carne y los carbones, fíjense ustedes. Y esa transferencia de calor es en forma de ondas electromagnéticas. La ceniza que va quedando en la parte inferior actúa como aislante para que el calor no se propague hacia abajo. Y recordemos entonces que el calor va desde los carbones hacia la carne, donde los carbones es la fuente caliente y la carne es la fuente fría. Entonces no hay contacto. A mí este ejemplo que está acá me encanta, porque aquí tenemos los tres mecanismos de transferencia de calor. Y ese es un dispositivo que llamamos radiador. Pero lo llamamos radiador porque en efecto sí hay radiación. ¿Ustedes han visto un radiador? Y en los vehículos y en las plantas. A nivel industrial, muy bien. Entonces, en los radiadores eso tiene muchos nombres coloquiales. Lo correcto son llamarlo aleta. Es como hay como unos panales, entonces tú ves ahí eso se llaman aletas, que tienen como unos agujeritos. Esos agujeritos están diseñados para que el aire pase por allí y para que las aletas contribuyan a que haya radiación hacia el medio ambiente. Entonces, por eso se llama radiador. Pero también tenemos fluidos de trabajo. Tenemos un ventilador que está produciendo convección forzada.
Y tenemos una bomba que está impulsando el refrigerante, donde también hay convección forzada. Fíjense que está el líquido circulando. Si el líquido no se mueve, ¿qué pasa cuando se daña la bomba de refrigerante? O se tranca el termostato del carro. Recuerden que cuando se tranca el termostato del carro, no hay flujo de agua. Y al no haber flujo de agua o refrigerante, sencillamente ya no hay ese mecanismo de convección forzada y el carro comienza a recalentarse. Número uno. Si el ventilador se daña, pasa lo mismo también. Si vas rodando en carretera, que el carro va recibiendo aire fresco, no hay problema. Pero si estás en un tranque y el ventilador se daña, el carro se te recalienta porque ya la convección forzada que aporta el aire no está haciendo su trabajo de transferencia de calor. Y por último, también hay radiación. ¿Por qué? Porque la superficie del radiador se calienta. Póngale ustedes la mano a la tapa del radiador para saber si no se va a quemar las manos. Entonces, en el radiador tenemos los 3 mecanismos de transferencia de calor, pero se llama radiador. No sé por qué se llama radiador. Así le pusieron. Estamos nuevamente. Parece que una baja de señal. Entonces, las 3 formas de transferencia de calor. Y aquí tenemos un ejemplo de un radiador. Tenemos la entrada y aquí tenemos el tapón. No sé, lo demás les pasa, está congelado. Sí, Sí, Juan, el sí. profe está congelado. Nuevamente acá la señal me ha jugado malas pasadas. Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Están allí? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe, quedamos en la sí, parte del radiador, profe. Sí, Ok, Ahí vamos ahí a volver se a comenzó comparar. a cortar la señal. Entonces, aquí quedamos. O el anterior. No, no se está compartiendo la pantalla. Voy. ¿Aquí? ¿Se ve o no se ve? Sí, ahora sí. Ok, entonces, recordemos entonces que en los radiadores tenemos el fluido caliente, que es el fluido de enfriamiento o refrigeración. Comencemos mejor con la parte fría. La bomba jala el fluido hacia el motor, que pasa por ahí por unos intercambiadores de calor, refrigera el motor, incrementa su temperatura, pero le baja la temperatura al aceite y al mismo motor. Ingresa caliente al radiador, donde a lo largo de los diferentes pasos del radiador, comienza entonces el ventilador a bajarle la temperatura a este fluido de enfriamiento. Las aletas ayudan. Fíjense que
el radiador recibe calor de este lado. Esta parte se calienta y comienza a calentar hacia el otro lado. Entonces las aletas están diseñadas para que ese calor se irradie hacia el medio ambiente. Por eso es que los radiadores tienen también una parrillera, ¿la han visto? Esa parrillera que tienen los radiadores ayuda a que el calor salga y también permite que el aire del ventilador salga y expulse ese calor. Y cuando estás en carretera, te ayuda también porque por ahí entran unas grandes cantidades de aire fresco. Inclusive algunos carros, las aperturas de los radiadores eran automáticas. Entonces que cuando el carro estaba frío, se cerraban. Y a medida que aumentaba la temperatura, se iban abriendo esas compuertas del radiador para que entrara más aire fresco. Cuando vamos en carretera, uno ve que el carro se mantiene bastante serenito y estable. Está recibiendo bastante aire desde el exterior. Digamos que ya el papel del abanico no es tan importante en comparación con el papel del aire que recibe de fuera. Y aquí entonces vemos lo que es un radiador como tal. Le decía que por aquí está la entrada, y aquí está la salida. Entonces aquí entra el agua caliente, bueno, digo agua porque antes se usaba era agua. El líquido refrigerante caliente pasa por el radiador. Fíjense que él tiene varios tubos que no se ven acá muy bien, pero aquí están. Aquí están las aletas, que las vemos acá. Entonces las aletas te irradian calor hacia el exterior. Aquí ya sale y va hacia el motor el líquido ya frío. El radiador tiene su tanque para tener refrigerante. Tiene un núcleo y un tapón de relleno. Y también les comentaba que el radiador también como tal se calienta y que si uno le pone la mano al tapón se va a calentar. Se va a quemar la mano. Entonces, en un carro, miren, dígame. Tengo una consulta ahora que habla de este tema del radiador. Ujú. En el campo de nosotros acá de las estaciones, anteriormente los transformadores, el conjunto de enfriamiento también era el radiador con sus abanicos y las bombas Ujú. pegadas al radiador. Así mismo, en la salida Ujú. estaba la bomba que recirculaba. Ujú. En los Exacto. modelos nuevos ya no existe dicha bomba. Está el radiador, están los ventiladores y los fabricantes indican que exactamente el aceite caliente con el aceite Ujú. frío, en este caso el aceite frío tiende a atraer el aceite caliente y el recirculado se da automáticamente entre los dos aceites en sus dos estados de temperatura. Wow, interesante. Tiene que haber ahí, tiene que haber por lo menos alguna diferencia de presión para eso. Bueno, esa es la duda mía, porque bueno, no usan bomba y en efecto mantienen su temperatura ideal. Bueno, mira, habría que verlo bien. Habría que verlo bien qué es lo que está pasando. Tienen todavía las aletas, ¿cierto? Porque también veo que siempre las aletas están allí. Sí, el radiador está como tal, el radiador Está con como los está ventiladores. alrededor. Ok. Lo Bueno, que mira, eliminaron fue la bomba. bien interesante. Bien interesante. Pero tienen que tener allí internamente algún mecanismo que te garantice una diferencia de presión. Porque si tú lo ves acá, entre esta cota y esta cota tienes una diferencia de altura. ¿Ves? Ahora, si la energía potencial que hay acá es suficientemente para que él de este recorrido y vuelva, Sí, el pero no, diseño es exactamente igual que en el vehículo. El caliente, ok. el aceite caliente está arriba, el frío está abajo. Bueno, interesante. Habría que verlo bien, porque no usan bomba. Bien, pero bien interesante. No usan bomba de circulación. Algo tienen que tener internamente para facilitar la recirculación. Pero bueno, muy interesante y Puede ser un tema de expansión. te agradezco el aporte. Es que acuérdate que la expansión ocurre en los gases, pero bueno, algo, tienen que tener algún dispositivo que te ayude a eso. Pero para ustedes es una ventaja, porque si ya no tienes que tener una bomba, la bomba es un dispositivo que también se daña. Entonces, desde el punto de vista de mantenimiento es más fácil. Mientras menos dispositivos tenga, es mejor. Sí, y además de que enfriaba punto de rotura, ¿no? Eran problemáticas las bombas. Sí, no hay problema. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Comentarios? Ninguno ahora. Bueno, esta presentación está ya disponible en el módulo 4
de su aula virtual. Entonces, allí la pueden revisar con calma. Como de costumbre, el video lo voy a compartir creo que la grabación estaremos grabando todavía, la grabación se perdió. No sé, pero bueno. No, profe, Entonces, todavía sale la grabación. ok. Entonces voy a subir la grabación y entonces el día jueves nos vemos ahí en clase para resolver las dudas que tengan, ¿ok? Sobre el uso de sobre los ejercicios que mandamos en la clase anterior. Vale, gracias, profesor. Gracias a ustedes, que tengan entonces una feliz noche, jóvenes, y descansen. Hasta luego. No, profe, igual.